El taller se llamaba Pinceladas del Universo, un lugar pequeño donde las paredes estaban salpicadas de óleos de planetas y acuarelas de constelaciones. Ella llegó tarde, por supuesto, los Géminis nunca llevaban reloj, con el cabello recogido en un desorden deliberado y una mancha de pintura azul en la muñeca. Él estaba sentado junto a la ventana, dibujando meticulosamente el contorno de una rosa que nadie más veía. Los Tauro tienen esa paciencia para encontrar belleza en los detalles. ¿Esa rosa es de Van Gogh o de tu imaginación? Ella soltó la pregunta mientras se colaba en la silla a su lado, sin pedir permiso. Él alzó una ceja, pero una sonrisa se le escapó. De mi abuela. Tenía un jardín lleno de ellas. Las rosas son un poco cliché, ¿no? Rió ella, torciendo el lienzo hacia sí. Yo pintaría algo más caótico, como un agujero negro tragando un helado. Y entonces sucedió, él soltó una carcajada, auténtica y grave, que hizo que los demás alumnos voltearan a mirarlos. Esa risa los delató. Pasaron el resto de la clase pasándose el pincel como si fuera un testigo en una carrera, burlándose de las explicaciones solemnes del profesor. Los astros no influyen en el arte, pero miren cómo brilla ese óleo. Descubrieron coincidencias absurdas. Ambos odiaban el reggaetón pero amaban una canción ridícula de los 80, Total Eclipse of the Heart. Los dos habían estado en Lisboa sin conocerse, y los dos habían llorado frente al mismo cuadro en el Museo del Prado, el Jardín de las Delicias. Hasta su café era idéntico, negro, sin azúcar, pero con una pizca de canela que nadie más entendía. ¿Crees en el horóscopo?, preguntó ella de pronto, girando su taza entre los dedos. Solo en la parte donde dice que los Tauros somos testarudos, respondió él, limpiándose una mota de pintura de la mejilla que ella no había notado. Pues yo soy Géminis, sonrió ella, desafiante. Dicen que somos volubles. Yo lo llamaría libres, murmuró él, y en ese momento, algo en su voz la hizo sentir vista por primera vez en años. Pero cuando el taller terminó y él le ofreció llevarla a casa, ella dudó. No por desinterés, sino porque ya había notado al guitarrista sentado en la esquina, que le había guiñado un ojo mientras mezclaba colores. Géminis respiró hondo, el problema no era elegir, era que el mundo estaba lleno de tentadores. Tauro, en cambio, ya había decidido que quería volver a escucharla reír. La primera vez que hicieron el amor, fue en su departamento, ese que él había decorado con muebles sólidos de madera y estantes llenos de libros ordenados por color. Ella se rió al verlo. Parece la casa de un hobbit que lee a Nietzsche. Él no se ofendió. La tomó de la cintura y la levantó como si pesara menos que una nube, depositándola sobre la mesa del comedor donde jamás había faltado un plato. Ella dejó que la besara, pero sus dedos tamborileaban contra la madera, como si parte de su mente ya estuviera en otra parte. Después, mientras él trazaba círculos en su espalda desnuda, Tauro siempre era lento, deliberado, ella miró por la ventana y murmuró. ¿Nunca te aburres de la rutina? ¿Cómo tú te aburres de la gente? Respondió él sin ironía, pero la pregunta quedó flotando como un relámpago. Las noches de Géminis. Ella empezó a llegar tarde a sus citas. Me quedé dormida, se me pasó la hora, tenía que ayudar a una amiga. Excusas transparentes que él decidió creer porque prefería la mentira cómoda a la verdad que lo haría estallar. Hasta que una noche, caminando de regreso del cine, habían visto una película francesa que a ambos les pareció pretenciosa, él la vio sonreír ante su teléfono con una luz en los ojos que nunca había sido para él. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó, tratando de sonar casual. Nada, respondió ella, guardando el celular demasiado rápido. Un memé de gatos. Él conocía sus mentiras, Géminis arqueaba ligeramente la ceja izquierda cuando las decía. La tormenta silenciosa. 2 días después, él la esperó frente al café que solían frecuentar, el de las mesas de mármol donde ella dibujaba corazones con el dedo. Pero en lugar de aparecer, recibió un mensaje: perdón, hoy no puedo. Tengo un proyecto de último momento. Tauro era paciente, pero no estúpido. Caminó hasta su estudio de arte, sabía dónde estaba, aunque ella nunca lo había invitado, y allí,
tras la ventana sucia, la vio bailando con alguien más, los cuerpos pegados como versos de una canción que él no había escrito. No entró. No gritó. Se limitó a comprar una botella de vino tinto, el que a ella le daba dolor de cabeza, y se sentó en el parque donde se habían besado por primera vez, preguntándose cuántas constelaciones habrían muerto desde entonces. El diálogo que nunca tuvieron. Esa noche, cuando ella llegó a su casa, con el cuello manchado de un perfume que él no reconocía, lo encontró sentado en la oscuridad. ¿Estás bien?, preguntó ella, fingiendo preocupación. Sí, mintió él, porque Tauro prefiere pudrirse en silencio que admitir que sangra. Ella se acostó a su lado, pero esta vez no hubo caricias, solo el sonido de dos respiraciones que ya no sabían cómo sincronizarse. Mientras ella soñaba con cielos nuevos, él memorizó la curva de su hombro por última vez. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otra, él despertó primero, los Tauro madrugan, arraigados como árboles a la luz del amanecer. Preparó café para dos y dejó el de ella sobre la mesa con una cucharita de canela, igual que siempre. Pero esa vez, el teléfono de ella vibró con un mensaje que iluminó la pantalla en la penumbra. Hoy a las 3 en nuestro lugar. No puedo dejar de pensar en tu boca. El corazón de Tauro se convirtió en piedra. La trampa perfecta. Él no dijo nada. En lugar de eso, siguió el ritual, le pasó la taza caliente, le alisó el fleco rebelde detrás de la oreja y le preguntó si quería huevos revueltos para el desayuno. Ella sonrió, distraída, y murmuró un sí mientras tecleaba una respuesta rápida. Él vio el nombre en la notificación, Sergio. A las 2:45 de la tarde, él ya estaba sentado en el bar de la esquina, el mismo donde ella le había dicho te amo por primera vez, con un libro abierto que no leía. A las 3:07, ella entró con una sonrisa que nunca era para él, y Sergio, un tipo con manos de pianista y sonrisa de lobo, ya la esperaba en una mesa del fondo. Tauro observó cómo ella le apretaba el brazo al reírse, cómo su cuerpo se inclinaba hacia él como una planta hacia el sol. Y entonces, cuando Sergio se inclinó para besarla, él se levantó y caminó hacia ellos. El eclipse. ¿No me presentas a tu amigo?, preguntó él con una calma que sabía falsa. Ella palideció. Géminis, la reina de las palabras, se quedó muda. Sergio, ¿verdad?, continuó él, mirando al intruso. Soy el novio. El que le pone canela al café todas las mañanas. El silencio se extendió. Ella rompió primero, como siempre. No es lo que parece. Claro que no, respondió él, y entonces arrojó sobre la mesa una postal, una de esas que coleccionaba, amarillenta y con un poema de Neruda. Era la que ella le había enviado desde Lisboa, firmada con un nadie como tú. ¿Cuántos más hay?, preguntó, y esta vez su voz tembló. Ella tragó saliva. La verdad era un animal feo, pero finalmente salió. No lo sé. Las lágrimas de la tierra. Él no gritó. No lanzó platos ni maldiciones. Simplemente se quitó el anillo que llevaba en una cadena al cuello, una promesa tácita de futuro, y lo dejó caer sobre la mesa, junto a los vasos medio vacíos. Te mereces alguien que te entienda, murmuró ella, pero sonaba a guión de una película mala. Y tú mereces quedarte sola hasta que aprendas a mirarte al espejo, respondió él, y esta vez no había dolor en su voz, solo certeza. Cuando salió del bar, la lluvia empezó a caer. Géminis corrió tras él, pero se detuvo en la puerta. Sabía que esta vez no había palabras que valieran. Las semanas siguientes fueron un lento desangrado. Él se mudó. No dejó dirección. Bloqueó su número, pero no a sus amigos. Tauro nunca corta raíces por completo. Pasó sus días entre el trabajo y un nuevo ritual, caminar hasta el jardín botánico los domingos, donde las rosas, esas flores que ella encontraba cliché, florecían indiferentes a su dolor. Una tarde, mientras podaba una rama seca de su propio balcón, símbolos taurinos, renacer a través del cuidado, recibió una llamada. Es Marina, dijo la voz al otro lado, una amiga en común. Ella está mal. Pregunta por ti. ¿Y a mí qué?, respondió él,
pero sus manos temblaban alrededor de las tijeras de jardín. Ella, mientras tanto, había empezado a desmoronarse como un edificio sin cimientos. Los hombres que antes la llenaban de adrenalina ahora le sabían a ceniza. Sergio la gosteó después de 3 citas. Otro le dijo: eres divertida, pero da miedo no ser suficiente. La primera noche que pasó sola, se encontró mirando las fotos de él en su teléfono, las que no había borrado. En una, salían sonriendo frente a un puesto de helados. Él tenía una mota de chocolate en la comisura del labio, y ella recordó cómo se había reído al limpiársela con el pulgar. ¿En qué nos equivocamos?, le preguntó al vacío, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Un martes de lluvia, ella apareció frente a su nuevo edificio. Llevaba el pelo mojado y los ojos hinchados. Necesito hablar contigo, dijo, y era la primera vez en meses que sonaba frágil, no libre. Él la miró desde el umbral, sin dejarla entrar. Habla. Extraño lo que teníamos, susurró ella, y una lágrima corrió por su mejilla. ¿Puedo cambiar? Tauro respiró hondo. El aroma a tierra mojada le recordó la primera vez que la besó. No, respondió, y cerró la puerta con un clic suave que dolió más que un portazo. Pasaron 2 años. El tiempo, ese viejo aliado de los Tauro, había hecho su trabajo, convirtió el dolor en raíces más profundas. Él ahora tenía un pequeño café librería cerca del mar, Raíces y Mareas, donde los clientes admiraban su manera serena de recomendar novelas mientras molía café recién tostado. Nadie notaba el anillo de oro que aún llevaba en una cadena bajo la camisa. Ella, en cambio, había viajado por 3 países, trabajado en un circo ambulante, necesitaba sentirme en caída libre y aprendido a tatuar. Pero ninguna tinta borró la memoria de aquel no definitivo. Fue en un concierto de jazz al aire libre. Él estaba solo, apoyado contra un árbol, con una cerveza artesanal en la mano. Ella lo vio primero, su perfil ahora más anguloso, la barba corta que antes odiaba. ¿Sigues escuchando a Miles Davis para curarte el alma?, preguntó desde atrás, con una sonrisa que ya no era de seducción, sino de nostalgia. Él se volvió. No se sorprendió. Tal vez lo había sentido venir, como los Tauro presienten la lluvia. Ahora prefiero a Coulthard, respondió, y le ofreció la cerveza. Caminaron entre la multitud, hablando de todo menos de ellos, del cambio climático, de la película que ganó el Oscar, del perro que él había adoptado, se llama Kafka. Muerde a los clientes groseros. Hasta que ella, mirando las luces entre los árboles, soltó. Nunca me perdonaste, ¿verdad? Él dejó escapar un suspiro. No era ira, solo cansancio de una guerra antigua. No se trata de perdón, Gemma. Tú no me rompiste, yo me rompí solo por aferrarme a alguien que nunca quiso quedarse. Ella tragó saliva. Por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta ingeniosa. Al despedirse, él sacó algo del bolsillo, era la postal de Lisboa, arrugada pero intacta. Guárdala. A mí ya no me sirve, dijo, y ella notó que ya no llevaba la cadena con el anillo. ¿Encontraste a alguien?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Encontré calma, respondió él, y se alejó entre la gente, sin voltear atrás. Ella siguió viajando, pero ahora sus tatuajes incluían un pequeño toro escondido en el tobillo. Él abrió otro café en otra ciudad. Nunca se volvieron a ver, pero a veces, cuando el viento olía a sal y canela, ambos suspiraban sin saber por qué. Fin. Algunos amores no terminan, solo se transforman en la lección que necesitábamos aprender. Tauro eligió paz. Géminis eligió honestidad. Y el universo, indiferente, siguió girando.